Esto es Finanzas para ti. Bienvenidos amigos a otro programa de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y con nosotros, como siempre, nuestra muy talentosa Anaí Salazar. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Muchísimas gracias. Y gracias a usted por seguirnos cada semana en estos episodios donde, bueno, nuestra única intención siempre es informarle de las cosas de su interés, principalmente. Y el día de hoy, yo creo que es uno de los temas también más importantes que vamos a tratar en estas últimas semanas porque ya nos llegó la época de los impuestos, Carlos. Absolutamente. Y esto es una de las épocas que a mucha gente le da estrés y a otra gente les da mucha expectativa porque hay gente que está esperando los impuestos para recibir su cheque de devolución de impuestos. Y hay gente que tiene la expectativa de que va a tener que pagar y dice, bueno, no sé cuánto te voy a pagar o no se preparó correctamente. O que no se prepararon. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente tenga claro, ¿no? Sobre en qué está basado sus impuestos, o sea, sobre bajo qué formulario principalmente están cobrando. Y aquí vamos a tener el día de hoy también pues un experto, ¿no? En impuestos para que los oriente y los ayude también a desmenuzar un poquito cuáles son esas cosas que a lo mejor la gente puede deducir y no sabe, como dices tú, ¿no? Muchas veces pensamos que a lo mejor tenemos que pagar, pero también existen cosas que nos ayudan a lo mejor a minimizar ese tipo de pagos. Hay otras personas que al contrario se lo toman muy a la ligera y se esperan hasta el final y no saben que a lo mejor tienen que adelantar ciertos pagos para no pagar multas. O sea, la verdad es que yo creo que el tema de los impuestos es algo al que le debemos de poner muchísimo más atención a que simplemente digan, ya llegó marzo, ya es hora de hacer impuestos. Hay que saber bien cómo, cuándo y con quién. Definitivamente, y hay mucha información que la gente no sabe. Y es muy importante, como veníamos hablando en este momento, que todo el mundo pueda entender que tiene que manejar la parte de impuestos de la manera correcta, porque está esta expectativa, el que va a recibir dinero, que está esperando su devolución del cheque, la gente que tiene la expectativa de que tiene que pagar, como veníamos hablando. Todo eso tiene que prepararse con tiempo y los impuestos es algo que no podemos evitar hacer. Puedes evitar cualquier cosa, dicen, en este país puedes hacer hasta lo menos pensado, pero nunca, jamás en tu vida deberle al IRS. Sí, hay dos cosas que son ineludibles, que son la muerte y el IRS. Así es. Porque acuérdense siempre que ustedes están lidiando con una compañía de colección que tiene todas las armas del gobierno de su lado. Es la mayor compañía de colección del mundo, es el IRS. Uh-huh. Ahora, es justo pagar los impuestos que a uno le toca pagar. Claro. Y hay que hacerlo de la manera consciente. Ahora, uno necesita a este experto que nos pueda guiar, que nos pueda decir qué cambió. Y para mí es muy importante un experto que conozca mi situación, conozca cómo yo hago dinero y que conozca mis deducciones para que me pueda guiar mejor que una persona que no me conoce o a lo mejor hacerlo yo mismo en una computadora tratando de agarrar todas las normas que pueda yo agarrar. Es preferible consultar con alguien. El mejor dinero que usted puede invertir en este país es tener un experto de impuestos de su lado. Así es, una persona que de verdad, o sea, como dices tú, que nos oriente y que nos diga realmente, porque a veces, incluso, Carlos, déjame decirte que hay gente que termina, dice, no, pues es que yo gasté tanto o yo gané tanto y esto es lo que tengo que pagar, pero a veces no sabemos que también, o sea, no nada más se trata de que el gobierno te quiera desangrar, se trata de que también a lo mejor existen cosas o deducciones que tú mismo no sabes y terminas a lo mejor pagando un dinero que después te enteras que dices, ay, pero yo no sabía que existía esto de esta cláusula del gobierno que si yo hacía tal cosa o que si tenía tantos hijos o que si trabajaba en tal lugar o que si trabajaba menos de tantas horas o que si mi ingreso no pasaba de tal cantidad, cambian, ¿no? Las métricas de lo que tú puedes pagar. Entonces, por eso es importante que siempre un experto nos oriente y no nada más hacerlo a la ligera como mucha gente lo hace. Definitivamente. Amigo, primero que nada, no olviden suscribirse y compartir este podcast, muy importante. Quédense hasta el final porque vamos a traer al experto, vamos a ir sobre todos los detalles y hoy específicamente vamos a hablar de la gente que hace impuestos basado en la forma W2 acá en los Estados Unidos. Vamos a hablar específicamente de las personas que ganan como empleados que ganan poquito o empleados que ganan mucho. Al final del día es el tipo de forma, el tipo de beneficios con que vamos a hacerlo. Así es. Amigos,
espérennos un minuto porque vamos a traer a este experto que va a venir con ustedes. Y recuérdense, esto es Finanzas para ti. ¿Qué hubo? Soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana. Padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast lo puedes escuchar. Así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para ti. Y ya llegó nuestro invitado experto contable, Carlos Benedetti, que nos va a hablar pues de todas las dudas esas que tenemos acerca de cómo pagar los impuestos. Y específicamente vamos a hablar el día de hoy del formulario W2. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí. Carlos, como dijo Anaís ahorita, empecemos por la pregunta, ¿qué es el formulario W2? Generalmente el formulario W2 es para un empleado, el cual trabaja para una empresa y pues tiene sus deducciones de Seguro Social, Medicare y entre otras. O sea, básicamente las personas que son empleados son las que van a recibir o que pagan haciendo los taxes en este formulario. Correcto. O sea, el que no es freelance, pues para que la gente lo entienda, Exacto. ¿no? Así O sea, es. que vas, que tienes un horario en tu empresa, llegas a las 8 de la mañana, te vas a las 6 de la tarde y tu empresa a veces te retiene una cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú ganas $10,000, vamos a suponer, al mes, y de pronto pues a tu cheque le llegan nomás como 7,000. Sí, bueno, para todo el país, en regla federal, todos pagamos exactamente el mismo porcentaje de Seguro Social y Medicare. Ok. Y en adicional a eso, hay deducciones que son federales y estatales, que son prepagos de impuestos, que nos ayudan a balancear cuánto vamos a deber a fin de año y nos quitan un poco de nuestro cheque para que no tengamos que pagar una cantidad muy alta a fin de año o para que podamos recibir el impuesto que merecemos. Yo siempre me pregunté eso, fíjate, cuando llegaba mi cheque yo decía, pero ¿por qué me quitan tanto dinero, no? O sea, yo no Así es. sabía, o sea, sabía que te quitaban, como dices tú, eso de lo del seguro social y sabía que te quitaban, bueno, si tú adquirías un seguro médico, bueno, pues te lo descontaban, pero ya después, o sea, no entendía, o sea, como que ese porcentaje tan alto y hasta ahorita, fíjate que estás diciendo, o sea, entonces es como que el gobierno agarra una parte y te dice, o sea, te está protegiendo antes para que no te lo gastes y a final de años, pues a lo mejor ni lo tienes ahorrado, ¿no? Así es, todos contribuimos alrededor de un 15% al Seguro Social y al Medicare. La diferencia es que cuando trabajamos para una compañía, nuestro empleador paga la mitad y nosotros pagamos la mitad. Por lo tanto, es como un 7.5% que sale de nuestro cheque. Y 7.5 del empleador. Correcto, así Ok, es. mitad y mitad. Y hay estados... Y eso del Seguro Social, va al Medicare y va a nuestra pensión para cuando nos retiramos, cuando cumplimos 65 años, los hombres, 60 años las mujeres, y eso es lo que vamos a recibir para nuestro retiro. Y el Medicare es nuestro seguro médico, que no es medical, es diferente, Ajá. es basado en nuestra edad, que también es un complementario seguro médico gratis para nuestra vejez. Interesante saber porque es muy importante. Mucha gente desconoce de esto. Mucha gente cuando llega la temporada de impuestos está ansiosa de hacer sus impuestos porque sabe que le van a dar una devolución de impuestos o esperan una devolución de impuestos. Para conseguir esta devolución, lo que esta gente tiene que hacer es su declaración y mostrar cuáles son las deducciones para que entonces le digan cuánto es el balance de lo que les queda a ellos. ¿Correcto? Correcto. Generalmente cuando somos empleados de una empresa y tenemos deducciones fijas, nos regimos por lo que se llama la deducción estándar. Okay. Y la deducción estándar es otorgada basado en tu estado civil, soltero, jefe de familia, casado o casado separado. Y ese filing status que se llama, ¿cierto? Ese estado civil tiene un valor. Y esa deducción estándar es otorgada para cada persona. Por ejemplo, un soltero, la deducción estándar es a 12,250. Y una pareja casada vendría siendo 25,600, me parece. Bueno, no se vayan a casar solo por eso, ¿eh? Por lo tanto, eso nos ayuda a bajar nuestro ingreso taxable, nos ayuda a pagar menos taxes y al mismo tiempo tal vez a recibir una devolución más grande porque nuestro ingreso taxable es menor y bueno, ya viene después el tema de los créditos, ¿no?
Correcto. Y si tienes hijos, pues creo que también... Por supuesto, hay varios Tiene créditos, que ver, por ¿no? ejemplo, el crédito de los niños, ¿cierto? Crédito de los niños adicional, si los niños son menores de 17 años, recibimos créditos por ellos. Si la persona aportó al 401k, ¿cierto? Al 401k, que es la pensión que hoy en día, por ley, cualquier compañía que tiene más de 5 empleados debe ofrecer esta pensión. Por lo tanto, tenemos la opción también de contribuir al 40K y bajar nuestro ingreso taxable si el bolsillo lo permite. Claro. O sea, todas las deducciones del dinero que yo pongo en los planes de retiro, que básicamente los planes que se llaman, que son basados en la contribución que yo hago, como el 401k y todo ese tipo de planes, se deduce 100% de los impuestos. Se deduce 100%. El 40K tiene un límite de contribución de $22.500, me parece, o 600 para ser exacto, pero eso nos baja el ingreso taxable. No quiere decir que ese dinero no va a ser taxado, va a ser taxado en el momento en que lo distribuimos, pero esencialmente ese dinero tiene una cláusula que no se debe de sacar antes de los 59 años y medio, porque justamente es para que tengamos... Claro. No solamente para que contemos con lo que vamos a recibir del Seguro Social, sino que también podamos recibir una pensión adicional. O sea, si yo gano $100,000 al año y le pongo $10,000 al 401k, lo que va a pasar es que yo reporto 90,000. Correcto. Tú vas a reportar los 100, pero el ingreso taxable Va a ser 90. Va a ser Ya lo bajé a 90, por Sí, lo menos ya. acá. Es una excelente herramienta. Okay. Y aparte de eso, ¿qué otros créditos pueden haber? Los hijos son un crédito, las contribuciones al 401k es otro crédito, o en su defecto los que tienen el 403b, porque hay muchos planes con muchos nombrecitos parecidos. Sí, bueno, me imagino que como la gente ya sabe en casa, generalmente mientras más ganamos, menos nos dan, ¿cierto? La mayoría de los créditos por los dependientes es menor según nuestro ingreso va creciendo. Por lo tanto, estos créditos son exclusivamente más fuertes bajo ingresos que están bajo los 45.750, por ejemplo. Esa persona recibiría un crédito por sus hijos mucho mayor que la persona que gana $60,000, por ejemplo. O sea, yo tengo los mismos dos hijos y mis dos hijos me dan mayor crédito si gano 45,700 Que si o ganan por debajo de eso, que Así si gano 60, 70, 80,000 dólares. Exactamente. Ya. Ok. Oye, y por ejemplo, en época de impuestos, ahorita, o sea, que es ya, o sea, llega febrero, marzo, abril, o sea, ya estamos en época de impuestos. O sea, tú tienes que solicitar a tu empresa que te dé este formulario para tú poder hacer tus taxes, o es algo que la empresa, o sea, porque mucha gente, la verdad, se olvida de esto, o sea, como que no tiene tan presente, para la gente que nos está viendo, hay que ir a pedirla o esa te tiene que llegar por parte de la empresa sí o sí. Por ley, todas estas formas tienen que ser entregadas o enviadas por correo a los empleados antes del 31 de enero. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, qué le pasaría a una persona si no te llega? ¿Qué tiene que hacer? Contactar al empleador, preguntarle por qué no le ha llegado, pedírsela. Generalmente las compañías grandes usan compañías de liquidaciones de sueldo como ADP, Paychex o muchísimas, ¿no? Ok. Pero ellos son más los encargados de enviar las formas W2. Las formas que Por lo mandan. tanto, casi siempre llegan a tiempo. En muchos casos no le llega. Generalmente eso sucede en empresas pequeñas, negocios de familia, donde tal vez otra persona lleva la contabilidad y se atrasan un poco, ¿cierto? Pero si no le llega la forma W2, lo mejor es contactar al empleador y pedírsela. Pasa mucho en otros casos, por ejemplo, que tenemos 2 trabajos, trabajamos en un lugar hasta julio, luego nos fuimos y ya no trabajamos ahí los últimos 6 meses del año y el empleador tal vez no le envió la forma, hay que pedírsela, ¿cierto? Ok. Sí, hay que pedírsela. Y las deducciones. Yo estoy casado, mi esposa, los dos tenemos un empleo, ganamos 80,000 cada uno, son $160,000, estamos teniendo todas estas deducciones. ¿Qué puedo yo deducir? Por ejemplo, si yo compro un carro eléctrico, que ahorita es una de las cosas que está de moda, y hay muchos que dan un crédito que dicen, le dan $7,500 de crédito. ¿Qué significa eso? Excelente pregunta. Generalmente hay 2 tipos de vehículos eléctricos. El híbrido, que es energía, ¿cómo se llama? Tiene un nombre diferente, pero está el vehículo 100% eléctrico y el vehículo que es Gasolina y eléctrico. gasolina y eléctrico, ¿cierto? Entonces varían los créditos, pero el más conocido
es el con la compañía de Tesla, Ok. que es de 7.500 y es 100% reembolsable, lo cual es bueno. Por lo tanto, sí, ese es un crédito de $7.500, pero se agota. El gobierno le da a Tesla un budget, ¿cierto? Les entrega cierta cantidad de dinero y hasta agotar los fondos. O sea, si yo compro un carro eléctrico y lo quiero comprar al final del año, corro el riesgo de que no me toque. Generalmente cuando uno lo compra, la compra y venta de vehículos le debería de decir a uno si aún es elegible para el crédito o no. Ah, ok. Así es. O sea, no Ellos importa tienen cuándo que lo decir. compres. O sea, es en el momento en el que lo compres, te tienen que decir, ¿sabes qué? Ya no eres elegible o ya no está la promoción o... Correcto. Una vez que uno compra el vehículo, eso queda para usted. No importa si se demora 7 meses en hacer la Claro. declaración. O sea, Va con el número de serie del vehículo. O sea, si yo agarro y en el mismo ejemplo, entre mi esposa y yo hacemos $160,000. Cada uno pone $10,000 al 401k y bajamos ahora a 140. Compramos el vehículo, son $7,500 y ahora bajamos a $132,500 el income. Bueno, los 7.500 es un crédito, no te va a bajar el ingreso taxable. Te va a dar una devolución de impuesto mayor. Vienen $7,500 en la deducción. O sea, si yo termino pagando $8,000 al IRS ese año, Vas a pagar 500. voy a pagar 500. Oh, no es en el income, ya voy a comprar el carro eléctrico. no, bueno. Ya está Sí, que es- lo compro. Es un incentivo muy bueno. Ya está que lo compro. Ya está. O sea, no, te dejas ya y te vendes por cualquier cosa, ¿eh? Por 7,500. Ojo claro. que no solo con Tesla, hay muchas otras marcas, Claro. por ejemplo, Hyundai y todas las marcas de eléctricos hoy O en sea, día ofrecen. Varios tienen así como que su incentiva, ¿no? O sea, Sí, digo, sí. para vender Sí. y bueno, pues a la gente le conviene por la cuestión de impuestos. Oye, yo quiero regresar un poquito al cuando tú estás empleado, ahorita que lo decías, estás empleado en una empresa y a lo mejor duraste ahí nada más 6, 7 meses y te vas, ¿no? Y, por ejemplo, si por alguna razón, o sea, no te la enviaron y te cuesta trabajo comunicarte con esta empresa, porque a lo mejor no es una empresa pequeña, es una empresa grande, ¿qué puede hacer una persona? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir si no tienes la facilidad de conseguir esa W2? Esa es buena pregunta, yo lo veo mucho en mi oficina, personas que vienen a mi oficina y me dicen, Carlos, me falta una forma, el empleador no me la ha enviado, ¿cómo lo hago? No me puedo contactar con él. No me puedo contactar con él. Generalmente, mi consejo es obtener la información directamente de impuestos internos, porque el empleador no solo tiene que brindarle una copia al empleado, también tiene que brindar la copia a impuestos internos. Por lo tanto, podemos obtener como segunda opción la información directamente en la página del IRS. Ah, tú puedes sacar tu propia información de Correcto. lo que hiciste ese año y esa información alrededor de en qué fecha estaría disponible en la página de la IRS. Sí, ese es el único inconveniente cuando uno tiene esa opción. Hay que esperar un poco porque, por ejemplo, ahora la información del año 2022 no estaría disponible hasta tal vez marzo. No es tan inmediato que aparezca en el sistema del IRS. También depende cuándo lo hace el empleador y si lo hizo, que ese es otro problema. Cuando ya esas dos no son una solución, la tercera opción es con el último talón de cheque, el cual refleja el ingreso que tuvo todo el año con la compañía y las deducciones que O sea, tuvo un también con contador el te lo puede recibir así. Sí, lo puede recibir de esa manera. O sea, es muy importante que la persona conserve los talones de cheque y los guarde, especialmente el último del año, porque va a estar toda la información solo por precaución y por seguridad. Sí, bueno, esta sería la tercera opción en caso de que no se puede conseguir la forma W2, que el empleador Sí, cerró sí, la sí, en compañía, caso de- no aparece y la persona quiere declarar su ingreso y lo tiene que declarar. Ya. Por lo tanto, esa es una tercera opción que, pues, es Oye, bien. yo tengo una pregunta. ¿Cuántos, o sea, vamos a suponer, ¿no? O sea, tú dices, ya llegó la época de impuestos. Y eres una persona, digo, responsable y todo, pero aún así, pues se te pasó hacer tu declaración de impuestos. Claro, pasa. ¿No? Ujú, Pasa. pasa. O sea, por lo que sea, ¿no? Porque se te pasó hacer la declaración de impuestos. O sea, haz de cuenta que el límite era, no sé, ¿cuál es el límite siempre? Normalmente Hoy en día, los últimos 3 años, abril 18. Abril. Ok, vamos a suponer. Entonces se te pasa. ¿Qué haces ahí? O sea, entro en pánico. Aparte de entrar en pánico, ¿qué hago? Bueno, está lo que se llama la extensión.
Se Ok. puede pedir una extensión de 6 meses. Después incluso de que se haya pasado la fecha. No, tiene que ser antes de la fecha. No, eso es a lo que voy. Sí. Vamos a suponer que alguien que se fue de viaje, que Llegó se le el olvidó, 19 que llegó el de abril 19 de y me abril recordé. y no lo hizo, Bueno, en ese caso va a estar sujeto a una penalidad, lamentablemente, que es una multa. que es una multa. Pero Sí. no, todavía no se va a la cárcel. No. Ok. No, bueno, para que la gente sepa, ¿no? Porque mucha gente... Sí, también esas multas se aplican solamente para la gente que debe. ¿Ah? La gente que recibe generalmente no tiene multa, porque la IRS no multa por pagarte tarde, incluso te paga intereses en el reembolso y tenemos 3 años para hacer el reclamo de nuestro reembolso. Ah, ok. Sí. Generalmente las multas son para las personas que van a deber dinero a impuestos internos. Ok, déjame ver si entendí. Yo recibo una W2, se me olvida hacer los impuestos, por la razón que sea. El IRS dice, te ganaste $40,000, pero yo no le he mandado mis créditos, ninguna de las deducciones. Para el IRS yo debo. Así es. Ahora, cuando yo mande mis impuestos, yo me van a decir, estás en Vas default, tarde. cuando voy tarde, mande mis impuestos y les compruebe a ellos que ellos son los que me deben a mí, No te multan. no me multan. ¿Es lo que Correcto. está diciendo? Y me Correcto. pagan O sea, intereses. Ahora, los intereses me los pagan desde el 15 o del 18 de abril en adelante. Correcto. O sea, todo el dinero, Desde el último día. todo el dinero que ellos tuvieron mío durante todo el año hasta el 18 de abril, no pagan, A ver, pero no por pagan ejemplo, intereses ellos. eso es No. interesante porque vamos a suponer, ¿cuántos años tú puedes pasar sin sin pagar impuestos? 3 años. 3 años puedes pasar, o sea, que tú dices, ¿sabes qué? Es que no No, puedo. perdón. Para recibir nuestro reembolso tenemos 3 años. ¿Cuántos años pueden pasar sin pagar impuestos? No, sin hacer declaraciones. Deja tú pagar, recibir. O sea, es que no hice mi declaración el año pasado y este año estoy también así como que no sé qué onda, es que no sé, tengo miedo porque no sé si debo, no sé si esto, si el otro. Entonces entré en pánico un segundo año y otra vez no hice declaración de impuestos. O sea, ¿cuántos años la gente puede Antes hacer que el eso? IRS accione. Llegue y te diga, a ver, mamacita, Sí. debes. Sí, muy buena pregunta. El IRS es un poco lento, sobre todo los 2 últimos años con el tema de COVID-19, ¿cierto? Que han tenido bastante trabajo porque han tenido que hacer el envío de todos los estímulos que estaban dando durante la pandemia. Por lo tanto, generalmente tardan de 2 a 3 años en enviarnos una carta para preguntarnos por qué no hizo impuestos. Porque no te envían un cobro, te envían una carta preguntando por qué no hizo impuestos. Ya. Cuéntenos. Ah, ok. ¿Cierto? O tenemos esta información que ganó $40,000, por favor haga su declaración, Ah, ok. ¿cierto? No, generalmente, no se genera un cobro de inmediato. Ya. Si generalmente envían una carta al preguntar si está de acuerdo, si no está de acuerdo, segunda carta, tercera carta, ¿Qué pasa? cobro. Ok. Así es. ¿Y qué pasa con las familias? Digamos, hay una familia que tiene la cabeza de familia o la persona y esta persona fallece en septiembre, por decir algo. Llega el año siguiente. ¿Qué pasa con los impuestos de ese año del fallecido? ¿Quién es responsable? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí. Eso es una de las declaraciones más tristes que uno tiene que hacer. Claro. Porque de todas maneras, aunque la persona ya falleció, Alguien tiene que pagar esos impuestos. si falleció, como dices tú, en septiembre, y estamos en la época de taxes, generalmente los hijos, los hermanos, alguien queda encargado, ¿cierto? Depende de la persona que haya fallecido, de hacerse cargo de eso. Y se pone la fecha de muerte, la fecha en que falleció. Va a haber un certificado, ¿cierto?, de fallecimiento y hay que pedir el certificado de fallecimiento, se incluye la fecha en que falleció y de esa manera se cierra ese episodio para esa persona con impuestos internos. De esa manera le dejamos saber al IRS, Ya está esta ahí. es mi última declaración. Oh my gosh. Y ese impuesto, si es que hubiese un reembolso, Va a los beneficiarios. va al beneficiario, justamente. Pero de septiembre para atrás, que todavía estaba vivito, tiene que pagar sus impuestos. Sí. Una pregunta para tener claro sería, tenemos el crédito de los hijos, tenemos, por supuesto, el de los 401k, tenemos el de las cosas o las promociones, voy a llamarlos, incentivos del gobierno, hoy en día con los carros eléctricos, y me imagino que vendrán en otras materias incentivos del gobierno para que la gente gaste en ciertas cosas. Así es. ¿Cuáles son las otras cosas que la gente que tiene una W2 normalmente se deduce? Los uniformes, si tiene uniformes de trabajo, ¿qué otras cosas pueden deducir? Hay deducciones que son aceptadas a nivel federal y hay deducciones que son aceptadas a nivel estatal. Por ejemplo, cuando somos parte de una unión,
El estado de California acepta esas deducciones de unión. Si esa persona también, por ejemplo, tiene uniformes o uniformes de enfermera, por ejemplo, que son los más comunes que son deducibles, esos son deducibles a nivel estatal, pero no son deducibles a nivel federal. Ahí ya depende del empleo que tengas, ¿no? O sea, ahí depende mucho del empleo. Pero hay muchos otros créditos también, como estábamos hablando. Para alguien que es empleado también están los créditos de energía eficiente, no solo de vehículos eléctricos. Las casas que tienen energía. Por supuesto. Los paneles solares. Paneles solares tienen muy buenos créditos. Oye, ¿los seguros médicos no son deducibles de impuestos? Depende depende del empleo de la persona. Generalmente sí. Son deducibles en la forma W2. Cuando somos independientes son 100% deducibles. Sí. Lo que pasa es que también está el tema del Cover California, en que el Estado paga cierto beneficio y nosotros pagamos otro. Entonces eso se hace una reconciliación a fin de año. Por eso el tema del seguro médico es un poco más complejo y más independiente de cada persona. Oye, pues para ya cerrar un poquito así, nada más, imagínate que estás en una pantalla de televisión, como en la que estás, y te decimos, es época de impuestos. ¿Qué es lo primero que tú le puedes aconsejar a la gente? Es ahorita en este momento. En la época de impuestos tenemos 2 seasons, no solo uno, 2 temporadas. La primera, que es donde vienen todos los clientes más contentos porque van a recibir su reembolso. Y la segunda temporada, que es después del 15 de marzo generalmente, que viene ya la gente no tan contenta porque tiene que pagar. Por lo tanto, tenemos 2 clientelas. La primera temporada es mucha felicidad, ¿cierto? La gente viene a recibir su dinero, y la segunda temporada la gente ya viene más cautelosa a ver cuánto vamos a pagar y qué se puede hacer. Y son diferentes tipos de clientes porque, ¿cierto? La persona que viene, que sabe que va a pagar, también viene un poco más preparada, ¿cierto? Con su lista de gastos, vamos a ver qué podemos deducir, cómo le podemos ayudar, qué créditos hay disponibles, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos 2 tipos de temporadas. Pero yo les podría aconsejar a la gente que cuando comienza la época de impuestos, que hagan sus impuestos lo antes posible. Okay. Sí, mientras más rápido lo hacen, más rápido reciben su dinero. Importantísimo. Bueno, Carlos, lo que sí queda pendiente en la asignatura es hablar de la forma 1099. Yo creo que es un tema largo, que hay que hacer otro programa para eso. Así es. Y yo sé la premura y entiendo lo ocupado que estás. Con eso quiero invitarte para ver si la semana que viene volvemos a sentarnos, volvemos a grabar un tema completamente sobre esta gente que son los freelancers, la gente que tiene su trabajo independiente. ¿Qué pueden hacer estas personas? Oh, sí, ese es un tema amplio. Es otro tema pero aparte. Sí, encantado, cuando gusten. Te comprometemos para eso y claro que sí. Creo que eso va a ser muy importante. Y señores, bueno, yo creo que con esto podemos despedir el programa de hoy. Y Carlos, 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias. A ustedes dos, muy bueno el show, siempre lo veo, no me lo pierdo, incluso lo pongo en mi oficina para que la gente también lo vea. Súper. No, gracias, agradecidísimo. Y bueno, por mi parte, yo soy Carlos Palazzi. Yo soy Anaí Salazar, no se olvide de suscribirse. Y esto es Finanzas para ti. Finanzas para ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Carlos Palazzi y Cristian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Thomas. Postproducción, Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions Inc.